una sonrisa. Un programa de salud y medicina para ayudarles a ustedes a combatir. Tenemos que ir entrando porque si dejamos la presentación completa, que es chulísima, no podemos hablar de lo que nos quedó pendiente. Es muy larga. Es muy larga. Que es muy larga. Y no podemos, ¿verdad, querido Camilo, hablar porque resulta, mis queridos amigos de Camilo y mis queridos amigos que nos siguen, los temas que hemos traído en las últimas semanas han generado mucha opinión, mucha curiosidad y pues nos preguntan muchas cosas por las redes. Entonces hemos decidido hacer unas charlas informales, no TED, informales, sobre estos temas que han levantado tanta controversia. Y hoy vamos a continuar con la reencarnación. Claro, vamos a seguir hablando sobre lo de las experiencias cercanas a la muerte, pero lo que tú acotas es importante, porque hemos dejado, o esto ha dejado abierto una serie de puertas y o ventanas. Yo no sabría, bueno, por aquello de que cuando se te cierra una puerta, se te abre una ventana, las posibilidades en la vida, ¿sí? Que no sabemos hasta qué punto puedan ser significativas en el transcurso de la vida de la gente, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es lo que tú dices, que ha generado mucha inquietud, la gente ha mandado muchos mensajes, incluso gente que es conocida mía, de pronto se ha arriesgado a justamente a lo que hablábamos en el programa, de que la gente por temor no lo cuenta, y sin embargo algunos conocidos míos me han dicho, yo sí sé lo que es eso. Claro, además de lo que vamos a hablar hoy, porque las experiencias cercanas a la muerte, lo que nos cuentan las personas que las han tenido, podía dar como un indicio de que hay algo más allá de la muerte. Por eso yo hoy me preparé muy bien con la reencarnación. Claro. Pero antes de comenzar, yo pienso que todas esas dudas y todas esas preguntas que nos han hecho, viene porque yo estoy convencida que el ser humano siente que hay algo más allá, por encima del hombre, por encima del ser humano. Yo lo llamo universo para no entrar en temas de religión, y yo siento que cuando preguntan tanto es porque hay una necesidad de encontrar ese más allá dentro del universo. Claro, es que mira, aquí tiene uno que ponerse en el plan filosófico puro, de la discusión y el debate filosófico, que yo recuerdo mucho en la universidad y antes en el colegio. Tuve un profesor de filosofía que era muy bueno y le encantaba hacer esto de debates filosóficos, sobre todo comparados. Lo que es el debate filosófico de la religión comparada es interesantísimo, porque tú ves que muchísimas religiones, unas derivan de otras, unas tienen puntos de contacto con otras y muchas van en el fondo hacia el mismo camino, hacia el mismo punto. Y entonces es cuando tú llegas y ves que se abre el concepto de reencarnación, que es muy amplio para la mayoría de las religiones, aunque algunas hoy en día han decidido no aceptarlo como tal, sino que se abre un campo a la espiritualidad que antes no teníamos presente. Esa es la necesidad. Y ese campo a la espiritualidad es esa ventana, no una puerta, sino esa ventana que se abre. ¿Y por qué se abre ese punto? Pues porque decididamente nos estamos enfrentando a un conocimiento vivido en primera persona. ¿Sí? Y ese conocimiento vivido en primera persona es que estamos como Moisés, a las puertas de la tierra prometida, pero sin entrar en ella. ¿Sí? Es decir, si nos ligamos en el punto en el que las personas te dicen, es que me he encontrado con personas fallecidas, he tenido la visión de mi vida, he tenido el contacto con aquella persona que creo yo es el que me va a introducir a esa otra vida, pero no lo he podido entrar en la tierra prometida, pues ha abierto esa ventana, ha abierto esa posibilidad de que lo que nos han dicho siempre, filosóficamente hablando en las religiones, puede ser cierto. Hay una vida más allá de la vida. Pero si hacemos un inciso, y tú lo ves también de una manera filosófica, que fue un punto de debate interesantísimo que tuvimos una vez hace ya muchos años, es ¿para qué Dios se va a tomar la molestia de crearnos a todos nosotros, independientemente de cuál sea el origen o el fin de la creación de Dios, si no va a haber una trascendencia? ¿Para qué? Yo me pongo a pensar de que Dios tiene que ser muy megalómano para crear gente simplemente para que la adoren. No. En otras religiones, aunque existe la adoración a Dios, ¿sí? Dios o nuestras almas
son producto o parte de una esencia de Dios, que tienen que volver a Él. A eso voy, porque, a ver, el budismo no habla de este tipo de que si el cuerpo, pero yo estoy convencida de que esa energía, voy a poner esa energía universal, unos le dicen Dios, otros le dicen, vamos a poner esa energía universal, esa gran energía, el arquitecto del universo, como dicen por ahí algunos masones, esa gran energía. A lo mejor esa gran energía tiene pensamientos y sentimientos y ha decidido poner una parte de esa llama energética en cada uno de nosotros para vivir como seres humanos diversas experiencias. Yo me quedo con la parte que dice que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Porque si no, lo que acabas de decir tú, ¿qué sentido tiene que Dios mande un poco de gente aquí a este mundo para luego regresar allí? Es un ser megalómano. Y yo siento que Dios no es megalómano. Dios es un ser, una energía amplia, amorosa, que quiere vivir en este plano encarnado diversas experiencias. Tus experiencias son las tuyas. Esa alma está viviendo unas experiencias que retornan a la fuente y luego, bueno, él decide que quiere probar otras cosas. O en 7,5 millones de seres humanos que vivimos en este mundo, tiene 7,5 millones de experiencias que vivir. Y yo considero que el alma es cíclica. Es mi creencia interna. Es que ahí es donde entramos justamente en el terreno de las eternas disquisiciones filosóficas. Es decir, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la muerte, cuál es el sentido de Dios, cuál es el sentido de la creencia, etcétera, etcétera, etcétera. El sentido de la religión ni siquiera entro a entrar ahí porque el sentido, la religión es una cosa y las iglesias son otras. Y las iglesias son perversas por naturaleza. Porque buscan el poder, no buscan la espiritualidad. A no ser de que haya algunas que decididamente espirituales. Pero esa ventana que hemos dicho que está abierta y que nos muestra la probabilidad o la posibilidad de que hay algo más allá de la muerte, también nos indica la probabilidad o la posibilidad de que esa muerte o ese segundo camino no sea eterno. Lo cual también me parecería perfectamente válido, filosóficamente ilógico. ¿Por qué si después de una X vida más o menos corta, porque la vida del ser humano es cortita, una cosa, en cuanto a la vida del universo, es que es una nada? Nada. Entonces, ¿tú crees que una experiencia espiritual se puede valorar por lo que puedas hacer en tan pequeño espacio de tiempo para que después se refleje eternamente? No me parece lógico. No. ¿Sí? A mí por lo menos, y en las discusiones que hemos tenido filosóficas tampoco parecen lógicas. Entonces, lo que sí necesitaríamos entender ahí es que es muy probable, y mira que siempre dejo la posibilidad probable sobre la mesa, de que necesitemos tener muchas experiencias continuadas a lo largo de pequeños periodos de la vida que a la larga van sumando para hacer una gran experiencia dentro del universo. Tú sabes que esto lo estudió muchísimo Carl Jung. Carl Jung estudió muchísimo esto y luego se refirió al inconsciente colectivo, que no es el consciente colectivo del cual vamos a hablar en próximos programas. Él habla de que el inconsciente colectivo es una herencia psíquica y es un conocimiento con el que todos nacemos y compartimos, del cual no somos plenamente conscientes y que según Jung, a partir de este conocimiento se establecen nuestras experiencias y comportamientos, lo que nos lleva, porque él habla de la reencarnación aquí, recomiendo el que quiera ver una base científica y filosófica de esto que estamos hablando hoy, busquen el libro rojo de Carl Jung. Porque él dice que este inconsciente colectivo se forma de las experiencias creativas y espirituales que rodean a la humanidad desde su existencia. Y son experiencias que trascenden el mundo natural. Claro. Si tú lo ves... Entonces es mi alma que ha venido varias, y la tuya también, claro, ¿no? Si tú lo ves de alguna manera, a mí me gusta muchísimo más el pensamiento de Jung que el de Freud. Gracias. Porque, a mí también. Porque Jung, aunque Freud siempre se ha sido denominado el padre de la psiquiatría, yo creo que Jung fue mucho más profundo que Freud. Más allá. Y eso que estuvieron juntos y se separan por precisamente por este tipo de perspectivas, de discusiones. Pero volviendo a cierto punto, aunque esto, para muchos, la psiquiatría y la psicología, aunque las consideramos parte de la medicina y parte de un entorno científico, para muchos no son
ramas científicas porque tienen muy pocos medios para poder hacer mediciones, comprobaciones, experiencias que sean dentro del método científico. Pero allá hay un meollo grande, por eso que los Por científicos eso, no sí, entran en este follón. pero entran porque no puedes aplicar el método científico Para de todo. manera precisa en este tipo de circunstancias. Eso no le resta validez. ¿Sí? Eso no le resta validez, sino simplemente lo que indica es que hay que utilizar otro tipo de métodos para validarlo, que es otra cosa muy distinta. Pero también lo que le estamos haciendo es que, volviendo a nuestras ventanas y a nuestras puertas, ese ver la tierra prometida da un afianzamiento para aquellos que tienen una creencia religiosa. ¿Sí? Entonces, el que es religioso puede serlo más ahora, porque sí que tenemos algo que no es perfectamente científico, pero es lo más cercano a una comprobación científica que podamos tener sobre ese otro aspecto. ¿Sí? O sea que si tú crees que estás en una vida para vivirla bien, vivir unas experiencias, intentar ganar puntos como el que tiene una tarjeta oro y de esa manera entrar al cielo donde serás recibido por San Pedro o por el que sea y vivir la vida eterna al lado de Dios, pues lo puedes creer con más fortaleza porque ya sabemos que existe una posibilidad de que sí sea cierto. El que no tiene esa religiosidad, pero tiene la espiritualidad, ya sabe que tiene también una posibilidad de que su espiritualidad se vea recompensada de alguna manera. Y el que sea un agnóstico o un ateo, pues puede tener la posibilidad de decir, hombre, pues sí, entraré dentro de esa conciencia universal y seré parte del universo otra vez. Es decir, abre muchas posibilidades. Muchísimas. Pero una posibilidad que también abre y que, refiriéndonos a todos esos conceptos filosóficos anteriores que hemos mencionado en tan poquito espacio de tiempo, está la posibilidad de que tengamos que revivir experiencias, reaprender o conocer cosas nuevas para que esas pequeñas vidas ¿sí? vayan sumando a lo largo del tiempo y el espacio y se conformen dentro de un algo total en la larguísima vida del universo. El budismo no cree en la existencia del alma individual y eterna. El ser humano es solo un transmisor de un incesante flujo, de una energía ininterrumpida, de fuerzas acumuladas durante existencias anteriores. Claro, que cabe ahí a lo que tú has dicho. Es que claro, mira, muchas de las, digamos, religiones orientales o centroorientales se basan en un concepto básico, ¿sí? Nosotros somos la creación en cierta medida, pero no una creación total, porque los dioses no crearon todo, crearon el universo, punto y pelota. Y de ellos se desprendió parte que fue de esa energía o de su esencia para conformar el alma de la gente. Pero para que tú puedas volver a Dios, tienes que pasar por una serie de experiencias y cuando vuelvas a ser parte de Dios, ya habrás llegado al nirvana, a la iluminación o a lo que quieras. Pero muchas de ellas no son religiones, son filosofías. El budismo, el lamaísmo y otra serie de derivaciones de lo mismo son formas filosóficas de vivir la vida. El taoísmo, el zen también lo son y son formas en las cuales ellos implican ese concepto básico. Tú vives una experiencia que tienes que enriquecer y aprender, pero que no lo vas ni a enriquecer ni a aprender todo. Ahora, tienes que volver para seguir aprendiendo y enriqueciendo y tienes que volver para seguir aprendiendo y enriqueciendo. Ahora, ¿dónde se puede joder la idea? Pues que no hay una manera de comprobar que eso sea cierto. Con una puntualización, todo depende de dónde estés sentado. Para un budista, para un lamaísta, es absolutamente evidente cómo se comprueba. Ellos tienen una confianza y una seguridad en que su método para detectar una reencarnación es válido y es eficiente, con lo cual ellos sí pueden aportar, por lo menos desde su punto de vista, bases claras y concisas de que la reencarnación existe. Pero no son las únicas bases y concisas. Hay otras formas en las cuales aparecen en lo que podríamos llamar la, digamos, ubicación testimonial. ¿A eso voy? Eso. Otras
formas religiosas o filosóficas de existencia o de espiritualidad no tienen esos mecanismos tan claros y tan precisos como tienen los lamaístas o los budistas tibetanos, pero sí tienen la forma en que pueden expresar muchas documentaciones de personas que se han reencarnado y que pueden contar sus experiencias en ese sentido. Por ejemplo, los budistas y todas estas corrientes de las cuales tú estás hablando, ellos se documentan, entre otras cosas, de personas que tienen sueños recurrentes, recuerdos espontáneos, fuerte intuición, déjà vu, para ellos contrastar, porque ellos normalmente lo tienes que haber oído, que si el lama no sé qué, que se murió está reencarnado en... Y hemos visto, ¿no? Que ellos, y además ellos tienen su manera de comprobar. Ellos tienen su proceso y su manera de comprobar que eso sea cierto. Brian Weiss, que hablamos la semana pasada también, tiene, digamos también ellos, terapia de regresión, hipnosis de regresión, puede determinar si hemos estado antes o no. Pero, fíjate, sueños recurrentes. Los sueños recurrentes son una manera de que se refleja el inconsciente, ¿no? Ahora, eso pudiera ser algo, un indicativo. El problema que siempre vas a encontrar ahí es que ninguno de esos métodos que tú has mencionado son métodos fiables. Aquí deja la ciencia a un lado si tú lo quieres, porque esto no es medible científicamente, pero no son métodos fiables. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque evidentemente, como tú lo has dicho, Brian Weiss, que es un psiquiatra que ha enfocado ya ahora su carrera de psiquiatría sobre este camino. Antes de ello, ¿qué era lo que hacía? Sueños recurrentes, expresiones del subconsciente, pero el subconsciente es el subconsciente, ¿sí? No es el subconsciente que habla él después en sus libros de el subconsciente proveniente de las experiencias de las vidas pasadas que afectan al consciente de hoy en día. Son dos subconscientes diferentes. Entonces, tú no puedes definir si es el subconsciente de los traumatismos y vivencias acumuladas a lo largo de tu vida, en la infancia, el padre castigador, el traumatizador, la madre que te abandonó, el síndrome de Edipo o de Casandra que no has logrado superar, etcétera, y que se están reflejando en tu vida actual a través de sueños recurrentes, problemas somáticos y otra serie de etcétera, o si ese problema es un problema que tienes dentro de tu subconsciente de las vidas anteriores que se está reflejando como un problema actual. Son dos visiones muy radicales, pero que no se pueden diferenciar fácilmente. Yo tengo una amiga que ella es periodista, sin embargo, ella ha trabajado durante muchos años en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y ella para estos temas, ella es muy reticente, porque ella dice algo, lo que no se pueda comprobar con el método científico, no me lo creo. Entonces, ahora yo te pregunto a ti, tú eres médico y que de alguna manera estás en contacto casi que permanente con un método científico de probar y comprobar cosas, ¿no? Realmente, aparte del método científico, ¿tú sientes que esto es posible? Mira, yo me remito a un link que te mandé hace unas semanas atrás, ¿sí? En las cuales decía que, o por lo menos el científico que habla en esa conferencia, habla que muy probablemente lo que necesitamos es estándares de medición distintos para ciertas cosas. Estábamos hablando en aquel entonces de los estándares de medición para la física normal y de los nuevos estándares de medición para la física cuántica, que tienen que haberse desarrollados como una nueva realidad. Pues es muy posible que para esto también necesitemos desarrollar otros estándares para una nueva realidad, para poder entrar a estudiar este tipo de fenómenos. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto. La terapia de regresión es tal vez una de las pocas puertas de entradas que tenemos ahí. Y yo sí pienso muy sinceramente que cuando estamos en ese tipo de sensaciones, que tenemos una multitud de alteraciones somáticas, una multitud de alteraciones de carácter y de conducta, o una multitud de reflejos que nos pueden llevar a tener como experiencias retrovividas, porque el déjà vu por sí mismo no es una experiencia válida en ese sentido, ¿sí? Pues sí que sería interesante que se hiciera una terapia de regresión. Vamos a decirle a nuestros oyentes que miedos inexplicables o fobias insuperables pueden hablar de alguna vida pasada. Muchos de los problemas de que la gente sufre dicen que son residuos de alguna experiencia que no terminó de superarse en otra vida y ahora se presentan a manera de enfermedad. Claro. Ahora, aquí es el momento de hacerte una pregunta muy simple. Abandona la teoría.
¿Sí? Y dime, ¿has hecho alguna vez terapia de regresión? Me da miedo. Pues la has cagado. Yo sí lo he hecho. Yo he hecho sesiones de terapia de regresión hace ya muchos años y me gustaría volverlas a hacer. Lo que pasa es que no encuentro ni cercano aquí ni en Madrid una persona que la haga. Ojo. Pero es que aquí no es coger a cualquier perico de los A eso palotes. es que voy, por No eso es- me ha dado no es- miedo a mí, no son es- cualquiera. Claro, no es buscar ¿cómo se llama el tonto este que sale en Supervivientes? El maestro Joao. Eso, el que lee culos y cosas así. Sí. No puedes buscarte una persona No, como esa no, para no, que no. te haga una terapia de regresión. No lo puedes Quiero hacer. hacerte la Tienes que acotación. buscarte un psicólogo o un psiquiatra Especialista que en terapia tenga de vidas experiencia en pasadas, en terapia. TBP. No, en terapia de regresión, no en vidas pasadas. Terapia de regresión. No es lo mismo. Se parecen o lo crees asimilar como una misma cosa, pero no son lo mismo. Yo te voy a decir una cosa, si yo no me he hecho una terapia de regresión, es porque no me da miedo hacer una regresión y ver qué pasa, sino la persona que lo puede estar haciendo, porque tenemos que decirle a la gente, hay mucho charlatán y hay mucho Pues loco. por eso es que hay que buscar un psicólogo o un psiquiatra que tenga experiencia. Y eso es lo que no he encontrado, ni aquí cercano de Puerto Llano, ni en Madrid. Puede que lo haya. Seguro, pero yo por lo menos no lo he podido localizar. Y sería interesante a estas alturas del camino, muchos años después de haber hecho esas primeras sesiones de terapia de regresión, volverlas a revivir o volver a hacerlas, a ver qué sale de nuevo. No de nuevo en el sentido de repetir la experiencia, sino qué otras cosas nuevas salen ahí. Esto se quedó como siempre en el candelero, que vamos a tener que seguir conversando de esto, Camilo, porque creo que es un tema interesante, creo que podemos despertar muchas mentes a que se abran y a que investiguen y a que lean. Recomiendo los libros de Brian Weiss, queridos oyentes, y el libro rojo de Carl Jung para que vayan empapándose de este tema si gustan investigar. El viernes que viene, Camilo, vamos a seguir con esto, no les voy a, o sea, tendrá que ser reencarnación o algo más porque el tema es profundo.